Buenos días, amables hermanos, queridos hermanos. Estamos en este tiempo tan difícil. No podemos reunirnos, no podemos estar juntos. La pandemia nos ha separado y tenemos que usar de estos medios para poder exhortarnos a la palabra. Hoy me toca a mí. Así que vamos a tratar de que el Señor nos guíe en estos pensamientos que tengo para compartir con ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Es nuestro deseo que esto pase pronto y tenemos la esperanza de que el Señor está detrás de todas estas cosas. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en primer lugar en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pasemos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Unas breves consideraciones acerca de estos versículos, sobre todo en los de Efesios capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, enviada a una iglesia que nos habla ya en Apocalipsis, justamente la primera iglesia que ha perdido o ha dejado el primer amor. Es una carta que nos toca muy de cerca, hermanos, tal vez porque sea para nosotros un reflejo de lo que es la obra del Señor. Algunos hemos dejado el primer amor. Bueno, pero comienza la carta del apóstol Pablo citando que es apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Y eso nos lleva el día de su conversión, el día de que Pablo fue realmente conmovido por aquella voz del cielo y el resplandor que vino desde los cielos. Y la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, conmovido por esta voz y por la luz que lo había dejado ciego, entonces se levanta y dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, responde el Señor, a quien tú persigues. Y Pablo conoce a Cristo en aquella ocasión. Hay algo que nos llama poderosamente la atención. El Señor le dice: ¿por qué me persigues? Pablo no había perseguido al Señor, más bien él había querido servir a Dios. Sin embargo, estaba persiguiendo a los siervos, a los santos y fieles. Aquellos que un día habían creído en el Señor Jesucristo, habían creído en el camino, eran perseguidos por este fanático, Saulo de Tarso, hasta ese entonces. Entonces, el Señor le habla de tal manera, Pablo queda conmovido, se convierte al Señor, se entrega totalmente a la obra del Señor.
Pero hay alguna enseñanza tremenda, hermanos, que el Señor cuida de cada uno de los suyos. Valga como introducción esto sobre aquellos que estamos en las manos del Señor. Hay un viejo himno que nos dice: seguridad me dio Jesús, cuando Él su mano me tendió. Estando en sombras a plena luz, Jesús me levantó. Y a los santos y fieles es dirigida la carta a los Efesios, hermanos, a nosotros también. Somos los que han sido elegidos según la presciencia de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y somos aceptos en el amado, de acuerdo a lo que nos dice en este primer capítulo. Allí en el versículo 3 tenemos un cántico. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Me llamó siempre la atención, hermanos, esta definición de Pablo, lugares celestiales. Algunos eruditos de la palabra dicen que esta mención a lugares, la palabra lugares, da lugar a confusión. Bueno, vamos a respetar la majestad y la veracidad de la versión Reina Valera. Los lugares celestiales nos puede hablar de lo que el Señor le dijo a Nicodemo aquella noche, cuando Nicodemo en su incertidumbre le fue a preguntar al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y el Señor le contesta que deben hacer de nuevo. Ahora, hay un versículo allí que nos habla de las celestiales, las cosas celestiales. El versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales, dijo el Señor Jesucristo en aquella ocasión, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las espirituales o las celestiales? La palabra celestiales allí empleada por el Señor es la misma palabra que el apóstol Pablo define como lugares celestiales en Cristo Jesús. Es la misma palabra en el griego. Ahora, ¿qué quiere decir los celestiales? Es la esfera, las celestiales o los lugares celestiales, es la esfera de la experiencia espiritual del creyente, quien se haya identificado con Cristo. Allí el creyente está identificado con su Señor. Y entonces en las esferas celestiales él tiene la comunicación de la naturaleza del Señor, de su vida, en el servicio, de la gloria futura que nos espera, hermanos. Y entonces, como introducción a este tema tan apasionante que es la seguridad eterna del creyente, el Señor nos dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cuando hablamos en hebreo y en griego también de la palabra oír, significa que vamos más allá de oír. Cuando escuchamos que la palabra define el Evangelio, que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, tenemos que comprender por lo menos dos cosas. No solamente la palabra oír es oír, sino también poner en práctica. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, está la Shema de Dios a Israel. Y allí habla, todas las mañanas el judío se levanta y dice la Shema de Israel. Entonces repite las palabras de Deuteronomio 6, versículo 4. Nuestro Dios es un solo Dios, uno es. Y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo
como a ti mismo, luego agrega el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos esta palabra habiendo oído. Quiere decir, hermanos, que no solamente hemos oído, sino hemos puesto en práctica la palabra. La palabra ha calado profundo en nosotros. Hemos comprendido el Evangelio de nuestra salvación y creímos firmemente en él. Entonces, fuimos sellados como un acto de soberanía y de autoridad del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra sellados nos habla de por lo menos tres cosas. En primer lugar, habla de una transacción concluida. El Señor dice en su oración pontificial, capítulo 17 y versículo 4 de San Juan: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Allí está diciendo que hay una transacción concluida, hermanos. La palabra he acabado la obra significa que toda la transacción está concluida con respecto a la salvación del alma humana. El hombre está redimido para toda la eternidad. Entonces, he acabado la obra que me diste que hiciese significa que hay un acto de conclusión de una obra. También dice en San Juan capítulo 19, versículo 30, las palabras que encontramos cuando el Señor es crucificado. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí la palabra consumado es significa que todo estaba realizado. Había hecho una transacción. El Padre había sido satisfecho en la sangre derramada en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. Pero también el sello nos habla es un símbolo de propiedad. El sello dice en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, teniendo este sello, hermanos. Es un símbolo de propiedad. Dios nos ha comprado. Somos propiedad suya. Espíritu, alma y cuerpo tienen que ser dedicados al Señor. Él es nuestro dueño. Cuando cantamos aquellas canciones en la iglesia que nos hablan del reinado del Señor en nuestra vida, ¿será verdad, hermanos? ¿Podremos nosotros tener el privilegio de servirle a Él y que Él sea totalmente nuestro dueño en espíritu, alma y cuerpo? Conoce, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También nos habla el sello de una seguridad. Quiero hacer una alusión a un patriota argentino. En épocas de la Revolución de Mayo estaba Juan José Castelli, que era el orador de la Revolución. Él era un gran orador, y todas las cosas parecía que eran o pasaban por su pluma escrita. Pero él tiene una frase que nos conmueve, pero que al mismo tiempo da la pauta de lo que es el espíritu humano cuando no tiene a Cristo. Castelli dijo en una oportunidad, si veis el futuro, dile que no venga. Qué frase lapidaria para un hombre que no tiene fe. Si ves el futuro, dile que no venga. ¿Cómo puede el creyente mirar el futuro? Puede mirar el futuro con la seguridad de que hay una transacción realizada. Somos propiedad del Señor, pero ahora hay una seguridad completa de que el Señor nos ha comprado.
Dice, dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Allí nos está hablando de la seguridad que tenemos los creyentes del día de la redención. Un día glorioso, cuando todo habrá acabado y nosotros estemos con nuestros cuerpos transformados en la gloria del Padre. Nuestros cuerpos serán redimidos para siempre jamás. Pero allí también tenemos una palabra, que es arras. ¿Qué es el arras? El arras es la garantía, es el mismo Espíritu Santo de Dios que nos da la garantía de que somos de Dios. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos encontramos en el capítulo 8 de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la garantía, hermanos. Es el Espíritu Santo, las arras de lo que tendremos en el futuro. La garantía del cumplimiento de todas las promesas de Dios para el creyente. Es el significado, en el griego tiene un profundo significado. Es el pago anticipado de lo que tendremos en el porvenir. Diríamos que es un primer pago. En calidad tenemos ahora un primer pago. Tenemos una seguridad. Tenemos un sello. Pero el Espíritu nos dice a nuestro espíritu de que tenemos un pago, un gozo en el corazón, porque somos comprados por el precio y un precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí hablamos no solamente de una calidad en el pago. Cuando estemos en el cielo, las promesas de Dios, o sea, el pago total, será entonces una realidad. Un primer pago como un compromiso de lo que se cumplirá allí en el cielo en el futuro. Un futuro no muy lejano, hermanos. ¿Cómo estar seguros de esto? Bueno, recién dijimos que el Espíritu mismo da garantía a nosotros de que somos hijos de Dios. Garantiza que nosotros seremos guardados para una herencia. Como las arras garantiza la herencia, será guardada segura, la herencia será guardada segura para nosotros. Ahora podemos mencionar, y para ir concluyendo, ¿qué es la posesión adquirida? En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En 1 Corintios 3:21 nos dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Hermanos, qué categórica que es la palabra. Y concluye diciendo, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es nuestro en la persona del Señor Jesucristo, una posesión adquirida. ¿Será esto una referencia al cuerpo que un día tendremos? Nuestro cuerpo, nuestras almas y espíritus han sido redimidos por la sangre de Cristo y esperamos su gloriosa venida. Pero nuestro cuerpo todavía sufre enfermedades, tenemos dolores y tal vez algunos de nosotros podemos pasar por el valle de las sombras y de la muerte, morimos. Pero un día, hermanos, un día no muy lejano, el Señor vendrá a buscar a su iglesia y entonces nuestros cuerpos
tenemos la seguridad de que nuestros cuerpos serán transformados a semejanza suya. Un día, hermanos, dice la palabra, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. La posesión adquirida, hermanos, puede referirse a nuestro cuerpo. Tal vez la posesión adquirida también sea el futuro de la iglesia. O sea, en 1 Pedro 2:9 encontramos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sea cual fuere, si es el cuerpo o si fuere la iglesia, hermanos, tenemos una posesión adquirida, una herencia incorruptible. Allí es cuando la palabra se afirma en nuestros corazones y todo es nuestro, hermanos. Esa es la seguridad. Ese es el sello que garantiza la experiencia del creyente de estar en el Señor. Ahora, concluimos, hermanos, diciendo, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué? El sello, la garantía, una posesión adquirida. El apóstol Pablo nos lleva a considerar en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Un día, hermanos, todo será para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo nos recuerda que la meta deseada y el resultado inevitable de todas las acciones del Señor en nosotros, en el mundo, en todas las cosas, es que Él sea ensalzado y glorificado. Y para aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón, esto es un poderoso llamado a una vida de entrega al Señor. El Señor ha muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y Él te invita en esta hora a que recibas a Cristo por la fe. Qué maravilloso Señor. Muere en la cruz del Calvario para darnos la seguridad y el sello, una garantía indestructible, que es el sello del Espíritu Santo. Un viejo himno dice, seguridad me dio Jesús cuando Él su mano me tendió. Estando en sombras, a plena luz, Jesús me levantó. Quiera Dios bendecir su palabra. Y si todavía no conoces al Señor, ven por la sangre del Señor Jesucristo, el cual te espera con sus brazos abiertos para que vengas a Él. Hoy, hermanos, dediquemos nuestra vida a honrar al Señor con nuestros cuerpos. Dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles hasta la venida del Señor. Quiera Dios agregar su más rica bendición a su palabra en esta mañana. Amén.